Hoy en Historias Magnas vamos a hablar de una de las batallas más famosas de la historia. Una batalla, o mejor dicho, un ataque sorpresa que cambió el mundo para siempre y sin el que la humanidad no sería hoy en día tal y como la conocemos. Hoy en Historias Magnas el ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor. Para entender el por qué Japón simuló atacando por sorpresa a Estados Unidos, entrando por la puerta grande en la Segunda Guerra Mundial, nos tenemos que ir unos años hacia atrás. Bueno, el caso es que nos tenemos que ir a la guerra entre Japón y China de 1937, donde comienzan a surgir roces entre Estados Unidos, Gran Bretaña y el propio Japón. Las acciones militares niponas en China llevarán a Estados Unidos a castigar a Japón con un bloqueo de metal y de petróleo. El petróleo era muy importante para los japoneses, ya que Japón no tenía grandes yacimientos cerca y claro, sin poder importar petróleo se les iba a acabar el caldo para coches, barcos, aviones y demás. Para acabar con este bloqueo se llevaron a cabo negociaciones entre ambas partes, pero Estados Unidos pidió a Japón el abandono militar del territorio chino, algo que Japón, que tenía una obsesión muy particular con Manchuria, no estaba dispuesto a aceptar. Japones y sobre todo era un pueblo con una cultura, una visión de la vida y la política bastante diferente a la occidental, en la que lo no lo era todo, y antes de entregar Manchuria y verse humillados por una potencia extranjera irían a la guerra. Japón es consciente de que poco o nada tiene que hacer contra Estados Unidos y sus aliados, pero quizás un ataque relámpago por sorpresa les podía dar una oportunidad. El plan japonés es atacar a Hawaii, donde se encuentra el grueso de la flota del Pacífico norteamericana, y ocupar las colonias europeas del sudeste asiático hasta Australia, alcanzando también de paso las reservas petrolíferas de estas zonas que servirían como alimento de la maquinaria de guerra nipona. Un plan sin fisuras, ¿no? Bueno, pues a mí me suena bastante suicida, pero bueno, igual en sus cabezas sonaba todo maravilloso. El ataque a Pearl Harbor comenzó a planearse años antes, cuando se esbozó el primer borrador de este. El primer asalto se libró entre las labores de espionaje y contraespionaje de uno y otro bando. En estos menesteres, Japón consiguió saber de forma detallada qué ruta de ataque seguir, cómo, cuándo y dónde hacerlo. Estados Unidos, por su parte, obtuvo una gran cantidad de información en 1940 sobre las intenciones japonesas, no obstante, en muchas ocasiones esta fue desestimada por parecer poco creíble. Japón, se ve que en un intento de no violar las leyes internacionales, como si lo que estuviesen haciendo por China fuese súper legal, pretendía romper toda relación diplomática con Estados Unidos 30 min antes del ataque a Pearl Harbor. Para ello se pretendió enviar un mensaje que no llegó hasta 2H después del ataque. De la misma manera, la declaración de guerra japonesa que se produciría justo después, fue descifrada antes del ataque y enviada a Hawaii, pero por problemas burocráticos la alerta no llegó a tiempo. Y por eso, y por algún que otro detalle que veremos más tarde, hay quien piensa que Estados Unidos se dejó atacar por los japoneses y así tener un casus belli, es decir, una razón para declararle la guerra a Japón y entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, yo ahí ya no me meto, es otro tema que, bueno, entra un poco en el mundo conspiranoico. No obstante, no sería ni la primera ni la última vez que Estados Unidos hace algo así para entrar en una guerra. Mismamente los españoles nos acordamos bien de cuando los norteamericanos sabotearon su propio buque para declarar la guerra a España y de paso arrebatarnos Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Bueno, seguimos. Las fuerzas japonesas que atacaron la base americana eran espectaculares. 6 portaaviones, 2 acorazados, 2 cruceros pesados, un crucero ligero, 8 destructores, 81 cazas, 239 bombarderos, 40 torpederos, 3 cargueros de combustible, 1 buque de suministros. Aunque por su parte, las fuerzas estadounidenses eran claramente superiores. Una flota entera que constaba de 8 acorazados, 6 cruceros, 29 destructores, 9 submarinos y 390 aviones. Las hostilidades comenzaron a las 6:37 con una pequeña escaramuza que se saldó con un mini submarino americano hundido. Pero el verdadero ataque comenzó a las 7:53. Los aviones volaban bajo, para no ser detectados por el radar, y aquellos que sí se detectaron fueron confundidos con unos bombarderos estadounidenses que tenían previsto llegar a esa base. El ataque japonés se dividió en 2 oleadas compuestas por 183 aviones la primera y 170 la segunda. La primera oleada contaba con el factor sorpresa, por lo que debía ser la más eficaz. El ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 fue el detonante que llevó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Esto marcó un punto de inflexión en el conflicto, ya que el poderío militar y económico de Estados Unidos se sumó al bando de los aliados. La indignación y unidad nacional generada en Estados Unidos se tradujo en un apoyo sin precedentes al esfuerzo bélico y a la determinación de derrotar a Japón.
Esto impulsó una masiva movilización de tropas y producción de armamento que eventualmente dio a los aliados una ventaja decisiva. Además, el ataque reveló la vulnerabilidad de la flota del Pacífico, lo que llevó a una reestructuración de la estrategia militar estadounidense en la región y a un impulso en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías militares. En resumen, el ataque a Pearl Harbor fue un punto de inflexión que catapultó la entrada de Estados Unidos en la guerra y tuvo profundas consecuencias en el desarrollo y desenlace del conflicto.